Hoy aprenderás a crear el efecto de texto entrelazado en Canva. Así que mira este tutorial hasta el final. ¿Estás listo? Comencemos. Primero, vamos a texto. Agregar un título. Y escribimos nuestro texto. Cambiamos el tipo de fuente. Su tamaño. Y también el interletrado. Centramos el texto en la página. Después nos vamos a efectos. Y en estilo elegimos desalineado. En las opciones de estilo realizamos los siguientes cambios. El grosor lo cambiamos a 12. El desplazamiento lo cambiamos a 0. Y el color lo cambiamos a blanco. Ahora cambiamos el color de fondo de la página. Luego vamos a compartir. Descargar. Marcamos fondo transparente y hacemos clic en descargar. Importamos la imagen a Canva. A continuación, agregamos una nueva página al proyecto y añadimos la imagen recién importada a la página. La ampliamos al tamaño de la página y recortamos los bordes hasta mostrar solo la primera letra de la palabra. Luego, duplicamos el texto y movemos los nodos de recorte hasta mostrar la segunda letra. Ahora presta atención a esta parte. Vamos al nodo de recorte superior y lo bajamos hasta la mitad. Duplicamos la letra, la posicionamos en el mismo lugar. Volvemos a mostrar de nuevo la letra completa. Y subimos el nodo de recorte inferior hasta aproximadamente esta altura. Después hacemos clic derecho, clic en capa y clic en detrás. Repetimos una vez más y ya hemos creado el entrelazado entre las primeras dos letras. Ahora duplicamos otra vez la primera letra. Comenzamos a trabajar con la siguiente letra de la palabra. Y creamos el entrelazado entre las letras. Lo siguiente será seleccionar todos los elementos en la página y los agrupamos. Para finalizar, ampliamos y centramos en la página. Y ya habremos terminado nuestro texto con efecto entrelazado, hecho en Canva, de manera rápida y sencilla. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te ha sido de utilidad, dale like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.